Enfocadas en lo eterno, día 4, audio 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotras también seréis manifestados con Él en gloria. En este recorte pequeño de su vasta palabra pudimos ver que hemos muerto, fuimos levantadas y vamos a ser glorificadas. Primero hemos muerto con Cristo, y esta muerte representa la ruptura con el pasado pecaminoso. Significa liberación de toda esclavitud, es el punto final a la vieja manera de vivir. ¿Vives en esta libertad, hermana? ¿Vives en esta libertad? En segundo lugar, fuimos levantadas con Cristo, esto es, espiritualmente resucitadas a una nueva vida de victoria sobre el pecado. Al decir de Pablo, cuando a los Corintios, en 2 Corintios 5:17, habla de una nueva criatura, nuevos intereses, nuevos ideales, las cosas viejas pasaron, dice el apóstol. Pero hermanas, las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. Que pueda ser un sí en nuestra vida. Y por último, en tercer lugar, tenemos una promesa. En Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esto representa la certeza de la victoria sobre el pecado y todas aquellas fuerzas del mal. Tenemos un paralelo de estas tres verdades en Romanos 8:30 y allí el apóstol también, que escribe en su epístola a los romanos, les dice, y a los que predestinó, o sea, escogió antes de la fundación del mundo, a estos también llamó a la salvación, y a los que llamó, a estos también justificó, los declaró justos ante Dios, y a los que justificó, a estos también glorificó. Glorificar, dar un cuerpo de resurrección. Y está todo en tiempo pasado, hermana. ¿Para qué? Para que podamos entender que sin duda Dios perfeccionará la obra que comenzó en nosotras. Vamos al versículo que nos ocupa ahora. Colosenses capítulo 3 versículo 4 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Allí el vocablo cuando, la palabrita está cuando, hace referencia a un acontecimiento que va a ocurrir con toda certeza, pero no se sabe el tiempo de su ocurrencia. Pablo se refiere, por supuesto, a la gloriosa manifestación de Cristo en su segunda venida. La revelación en gloria de Cristo garantiza la revelación del creyente que también será en gloria. Entonces también vosotros mismos con Él seréis revelados en gloria, dice. El creyente en Cristo será hecho semejante a Él porque le verá tal como Él es, o sea, en todo el resplandor de su gloria, como dice 1 Juan 3:2. Y en Filipenses 3:21 el apóstol decía, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Te das cuenta de lo que nos espera en el Señor? El Señor no deja de sorprendernos. Cuando miramos la vida de los demás y vemos la salvación en sus vidas, la gracia que llega, como un día llegó a la nuestra, nos asombra y decimos, wow, qué poder del Señor salvando vidas. Y miramos a nuestra propia vida, a nuestra salvación, todo lo que implica la salvación. Pero sabes que la salvación es solo el comienzo. Hay más. Lo mejor está por venir. No podemos ni imaginar lo que será verle en su gloria. Y esa es la esperanza que nos mantiene enfocadas, la realidad de su pronta venida. Eso es aquello que nos enfoca, hermanas. Cristo nos da poder para ayudarnos a vivir por Él ahora, pero nos da una esperanza para el futuro. Él vendrá otra vez. Cristo regresa, hermanas. Maranata. Puede ser en cualquier momento. Y hay muchas evidencias hoy en día y hoy estamos más cercanos a ese día. Y hay mucho para hablar sobre este tema escatológico, ¿no? Y todas sus implicancias seguramente las vamos a escuchar del profesor de escatología del IBEU. Pero disfrutemos, hermanas, de pensar en esta gran verdad. Cristo viene.
Cristo viene. Primera de Juan 3:3, el apóstol dice, todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermanas, la esperanza que tenemos en nosotras debe producir limpieza. La esperanza produce limpieza, por eso el apóstol dice, todo el que tiene esta esperanza, ¿qué hace? Se purifica. Y allí el apóstol a los colosenses en el capítulo 3, versículo 4 les habla que Cristo viene, y en el versículo 5 vamos a mirar qué implicancias prácticas tiene esto. Colosenses 3:5 habla de hacer morir. Implica que debemos tomar medidas drásticas para vencer el pecado. Y la lista de pecados incluyen pecados de tipo sexual, como fornicación, adulterio, pornografía. Podemos incluir malos pensamientos, sensualidad. ¿Cuánta sensualidad puede haber en el corazón de una mujer, en nuestros corazones? El deseo de ser miradas por los hombres, jugar con las miradas y las formas de movernos. ¿Cuánto cuidado debemos tener con la forma en la que nos relacionamos con el sexo opuesto? Y entonces el Señor dice a través de su apóstol, del apóstol Pablo, haced morir haced morir esto en vos. Quizás no tenés el pecado de la fornicación, no, quizás tu pecado no es el adulterio, pero sí, en tu corazón maquinás pensamientos que no son puros. Después hay una segunda lista también. La segunda lista incluye hábitos en relación con la interacción con las demás personas. ¿Cómo nos relacionamos con los demás? Sea esposo, hijos, hermanos, familia. Vayamos y hagamos una lectura de esos pasajes. Capítulo 3, versículo 5 en adelante. ¿Cuáles son todos estos pecados que se nombran acá? ¿Cómo nos relacionamos, hermanas? Con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con la familia. ¿Hay en nosotras ira, enojo? Deséchalo, dice. ¿Vives frunciendo el ceño? ¿Hay malicia en tus palabras? ¿Hay malicia en tu forma de mirar? ¿Hay palabras sucias en tu boca o palabras hirientes? Muchas veces el doble sentido y el sarcasmo son parte de nuestras respuestas. También es pecado, hermana. Las mentiras para salir del paso, pero son mentiras igual. Quizás no menciona él o los pecados con los que batallas, o los que te llevan de la nariz, pero vos lo sabés. Por eso dice el Señor, haced morir. ¿Sabes qué? Haced morir es atrofiar, y viene de un término médico, donde por alguna enfermedad no se usan ciertos miembros del cuerpo y entonces estos se atrofian, empiezan a morir. En otras palabras, Pablo dice, dejen de usar esos vicios mundanos y empezarán a morir. Y empezarán a morir. Para eso tenemos todo a nuestro favor, hermanas. Lo primero será la vigilancia y la oración, como el Señor Jesucristo le decía a sus discípulos en Mateo 26:41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. También debemos aplicar la autodisciplina en Mateo 5:29-30. El Señor es duro y dice, si tenés que cortar algo, tenés que cortarlo. Esto, ¿para qué, hermanas? Para mantener en esa limpieza de nuestras vidas, porque Cristo viene. Cristo viene. Bendita esperanza que nos lleva a vivir limpiándonos. Hermanas, que no seamos negligentes en la lucha en contra del pecado. Parece que muchas veces vivimos la vida al filo del precipicio y no queremos mortificar la carne y el pecado en nosotras. Cuidemos la limpieza en nuestras vidas. ¿Sabes que hay un animal muy pequeño que se llama armiño? Y es muy buscado por los cazadores porque su piel es costosa, pero es difícil de cazar. Entonces los cazadores usan una técnica que no falla, basados en su característica, ¿no? En la característica de este animal, porque el armiño cuida su piel y por nada del mundo la ensucia. Entonces, ¿qué hacen estas personas para cazarlo? Ellos esperan que el armiño salga de su madriguera y ponen barro o alguna cosa que ensucie la entrada. Y luego envían a sus perros. Estos, cuando se ven atacados, regresan a su madriguera y la ven sucia.
y la ven sucia y tienen a los perros detrás que los están persiguiendo y tienen adelante su madriguera sucia. ¿Y sabes lo que ellos hacen? No entran. Saben que van a enfrentar a los perros y con ellos a la muerte, pero prefieren eso a ensuciarse. Protege la limpieza de su piel con su misma vida. Hermana, protege tu limpieza, cueste lo que cueste. El apóstol Pedro nos dice allí en 2 Pedro 3:14, por lo cual, oh amadas, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser halladas por Él sin mancha e irreprensibles en paz.